Hola, ¿qué tal todos en sus ramas? Me da mucho gusto saludarles y bueno, continuar con el tema que estamos desarrollando, muy interesante porque nos va a dar un cuadro completo de nuestra fe y por qué estamos operando. Dice Dios que le alabemos con inteligencia, que le alabemos con nuestro razonamiento también. Entonces, no es necesario tener una fe ciega, sino una fe fundamentada. Y por eso estamos dando en esta sexta temporada todos estos conceptos que te van a ayudar, que te van a dar un argumento para poderte relacionar con Dios de una manera correcta. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo el sacerdote era la persona encargada de poder traspasar el lugar santo, el lugar santísimo, para poder tener una conversación con Dios una vez al año, nada más. Es como cuando eres novia y novio y no viven en la misma ciudad y nada más se ven una vez al año. ¿Verdad que no es suficiente? Claro que no es suficiente. Entonces Dios anhelaba que tuviéramos una relación permanente. Pero todo esto que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento es una simbología de lo que habría de venir. Entonces hablábamos de cómo el sacerdote entendía que tenía que haber un intercambio. A ver, allí en tu rama, hazle así. Eso significa un intercambio. La paga del pecado era muerte, entonces el sacerdote sacrificaba el cordero y esa muerte era la muerte sustituta. Todos digan sustituto. Es una muerte sustituta, era una muerte en el lugar de, pero lo comprendía y era de verdad porque ocurría algo en su espíritu y el sacerdote podía entrar a la mera presencia de Dios y no ser fulminado por la santidad de Dios. Entonces, esto es lo que sucede ahora con Jesús, pero esto era lo que sucedía en aquel tiempo con los animalitos. Y te voy a decir, había diferentes tipos de ofrendas que se le daban a Dios. Todas las ofrendas, excepto una, son de intercambio. Todas son ofrendas de intercambio, menos una. Entonces, ¿qué significa intercambio? ¿Qué es lo que tú piensas que significa intercambio? Es cuando das una cosa por la otra. Yo te doy esto y tú me das lo otro. O sea, hacemos un intercambio. Cuando alguien hace un pacto en el matrimonio, hay un intercambio de anillos. Se dan intercambio de anillos. Entonces, eso es lo que es un intercambio. Y el oferente, o sea, la persona que ofrecía el sacrificio, ponía las manos sobre el animalito y confesaba sus pecados. Entonces decía, hice esto mal, y ponía las manos en el animalito. Entonces, este pecado era el que, digamos, ejecutaba el sacrificio. Y ese animalito, que no tenía nada que ver, era el famoso chivo expiatorio. Y esa inocencia pasaba a la persona. ¿Ok? Entonces, el estado del animal era el que era transferido. El estado del animal. El animalito recibía la consecuencia del pecado y el oferente recibía el estado de la inocencia. Y eso es lo que era el intercambio. Y era como obtenía la pureza y la santidad el sacerdote para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Ya lo vas agarrando? Ok, todo era por sencilla fe. Como es ahorita. Ahorita tú recibes a Jesús en tu corazón por sencilla fe. Tú no estás comprendiendo en ese momento todo lo que hay en el trasfondo, todo lo que soporta, todo lo que Jesús hizo en la cruz. En ese momento tú no lo estás comprendiendo, pero estás entendiendo que si tú confiesas tus pecados, tus transgresiones, Él te va a perdonar. Entonces tú lo puedes imaginar. Él está dándote su inocencia, su santidad, su gracia, y tú estás poniendo en esa cruz toda tu maldad, todos tus errores, toda tu ignorancia, todo lo que hicimos quedó ahí en la cruz. Quisiera que leyéramos primera de Juan 3, del 18 al 20. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y lo pongo con rojo porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo mi ser. La única manera que yo pueda ser santo es por herencia o por traspaso. Ahora, hay 5 ofrendas que se mencionan en Levítico.
La número 1 se llama holocausto del todo quemada. Ahorita lo voy a explicar. La número 2 es transgresión por el pecado. La número 3 es por el pecado o por las debilidades de la carne. La número 4 es por la paz, para tener una comunión. Y la número 5 es la ofrenda de granos, que es de multiplicación. La ofrenda del holocausto, te la voy a explicar, se llama del todo quemada. Viene en Levíticos 1, del 1 al 17. Y quisiera que la leyeras ahí en tu rama, si pudieran leerla. Está un poquito larga, pero te lo explica perfectamente. Esta es una ofrenda voluntaria. No es por un pecado, es voluntaria, es porque quiero ofrecerlo. Se ofrecía por la noche y por la mañana, por las fiestas anuales y en los días especiales. Podía ser un toro joven, o un carnero o cordero, palomino o paloma, pero tenía que ser un ejemplar, tenía que ser perfecto y sin mancha. Entonces, haz de cuenta, el oferente, el que ofrecía el sacrificio, llevaba el animal, ponía las manos sobre la cabeza del animal, el sacerdote lo degollaba y luego lo ponían en el altar o en el asador y empezaba a asarse la carne y de repente empezaba a oler bien rico y parecía como que íbamos a tener un gran banquete. Pero ¿qué crees? No lo quitaban, se pasaba, se tostaba y se quemaba. Y se quemaba hasta el final, hasta que se convertía en puras cenizas. Y eso se llamaba el holocausto del todo quemada. Los sacerdotes ofrecían la sangre, o sea, se ofrecía todo, o sea, la sangre se rociaba hacia el pueblo, o se ponía la sangre rociada sobre el altar, desollaban el holocausto y lo dividían en piezas, el sacerdote hacía arder todo sobre el altar, la ofrenda del holocausto se ofrecía 2 veces al día, y cuando se veía que la última gota se quemaba, entonces gritaban, consumado es, consumado es. Y te quiero traer como a relación, cuando Jesús ofreció su vida en la cruz, esa fue una ofrenda voluntaria. Acuérdate cuando Pedro lo quiso defender y él dijo, Pedro, ¿qué no sabes que no me tienes que defender tú? Si yo quisiera, podría pedir que vinieran ángeles a que me defendieran. Nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces Jesús estaba haciendo referencia a esta parte cuando era el holocausto del todo quemada. Cuando Él expira en la cruz, lo que dice al final, dice, consumado es. Y Él estaba repitiendo las palabras del sacerdote cuando el sacerdote ofrecía un holocausto del todo quemada y cuando todo quedaba absolutamente todo consumido, decía, consumado es. Y todo el pueblo sabía que la última gota se había quemado ya. La segunda ofrenda se llama la ofrenda de pecado por transgresión. Esta ofrenda tiene que ver con los hechos. La ofrenda por el pecado se aceptaba para cubrir los pecados involuntarios contra la ley provocado por la debilidad de la carne. En caso de que pecara un alma por equivocación en cualquiera de las cosas que Dios mandaba que no se debían de hacer, el pecador tenía que presentar una ofrenda adecuada a su posición social en la comunidad. Entonces en Levítico 4 tú puedes leer los tipos de ofrenda que tenían. Por ejemplo, alguien que tenía una posición social baja o económica baja ofrecía una tórtola o un palomino. Por eso cuando tú puedes ver en el libro de Lucas que María y José ofrecían una tórtola o un palomino, tú podías deducir que su economía no era todavía muy boyante, ¿ok? Su posición social o económica estaba un poco bajo y podía ofrecer un pequeño sacrificio, pero valía igual. Entonces, también ahí se llevaba a cabo la transferencia. Transfiero mi pecado a Dios y Él me da a mí su santidad. Esa es la ofrenda número 2. La ofrenda número 3 es la ofrenda por el pecado. Tiene que ver con quién soy. Tiene que ver también con la culpa que yo tengo o que yo siento por algo que sucedió en el pasado. Esto viene en Levítico 5:6. Y hay varias categorías de pecado en este libro de Levítico. Unos son por pecados íntimos, otros son por pecados contra las cosas santas de Dios, otros son por pecados provocados por deseos impropios o debilidad de la carne.
Eso viene en Levítico 5 y Levítico 6. Y también en el confesaba, yo soy la persona que es culpable, o sea, confesaba su pecado, decía, reconocía su pecado. Entonces lo confesaba y se hacía el sacrificio y otra vez venía por el intercambio del animalito y se justificaba esta persona. Todo lo que era carnalidad, todo lo que era egoísmo, eso era lo que se ofrecía en este tipo de ofrenda por el pecado. En Gálatas 5, acerca del pecado, dice, vivan por el Espíritu y no según los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está hablando en el Nuevo Testamento, hablando de este tipo de pecados que se cubrían con esta ofrenda. La número 4 es la ofrenda de paz, el sacrificio de comunión. Eso viene en Levítico 3, o sacrificio de ofrendas de paz. En hebreo, la palabra paz o la paz no solamente significaba como ausencia de guerra, sino estaba hablando acerca de una relación con Dios, un estado de paz en su relación con Dios. Entonces, cuando alguien sentía que estaba con angustia, que no sentía paz, entonces iba con un animalito y lo llevaban al sacerdote y volvían a hacer todo lo que ya expliqué hace ratito, y la paz venía. Fíjate qué interesante que en el libro de Isaías, cuando está hablando proféticamente del sacrificio de Jesús, dice, el castigo de tu paz fue sobre de él. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo primero que viene a tu vida es paz. Es una paz perfecta, porque Él es el sacrificio por la paz, además de todo lo anterior que acabamos de decir. Entonces, eso viene en Levíticos 3, 17, Levítico 7 del 16 al 21 y Levítico 19 del 5 al 8. Los sacerdotes y el oferente participaban del sacrificio después de ofrecer a Dios la sangre y la grasa. Fíjate, aquí hacían el sacrificio y no era del todo consumida, sino que lo comían. Se sentaban a la mesa y participaban de la comida la persona y el sacerdote. Era como una relación armoniosa. El sacrificio era de ganado, vacuno, hembra o macho. Y de esa manera la justicia era dada. Y por último, la última ofrenda es la ofrenda de granos. Es la única ofrenda que no tiene que ver con sangre. Es una ofrenda que debía presentarse con cada una de las otras ofrendas. Y la ofrenda de grano significaba multiplicación. Cuando tú ves un grano de maíz o de trigo o de lo que sea, tú puedes entender que esto se va a multiplicar en el momento en que tú lo siembras. Entonces, cuando ellos entregaban esta ofrenda de grano, estaban diciendo, toda la bendición que me ha traído los anteriores sacrificios está multiplicado. El grano siempre significaba multiplicación. Si en el intercambio recibí santidad, ofrezco mi ofrenda de grano para hacer que crezca mi santidad. ¿Qué te parece? Hasta ahorita creo que ha sido muy interesante. Creo que hemos comprendido un poquito más acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Así que seguiremos explicando en la siguiente clase. Que Dios te bendiga muchísimo.